Muy bien, el siguiente es un ejemplo de cómo generar una tabla de distribución de frecuencias. Tenemos que una tabla de distribución de frecuencias es un dispositivo para agrupación de datos y facilitar su interpretación. Algunas recomendaciones para construir la tabla de frecuencias son las siguientes. Como número uno, debemos identificar el número total de datos. En este caso son nuestros datos. Este arreglo de aquí. Entonces, aquí yo voy a colocar el número de datos. Voy a utilizar la fórmula de count que me proporciona Excel. Voy a seleccionar mis datos. Cierro el paréntesis. Y ya me da el número que tengo 42 datos. Después nos pide que seleccionemos o identifiquemos el rango. Para el rango yo necesito primero identificar el valor máximo. También utilizo la fórmula max. Vuelvo a utilizar el mismo arreglo de datos para que me dé el valor máximo y tengo que como valor máximo es el 73. Mi valor mínimo también lo voy a calcular con la fórmula de min y esto me da, tengo un 1 como valor mínimo. Entonces tenemos que el rango es igual al valor máximo, que es 73, menos el valor mínimo, que es 1, y nos da 72. Ok, para calcular el número de intervalos, el número de clases, lo denotamos por la letra minúscula K, seguimos el método Sturges. Y este método nos indica que las clases o número de intervalo se calcula con la siguiente operación. Hacemos el cálculo de 1 más 3.332 multiplicado por el logaritmo base 10 de n. N en este caso siendo el número de mis datos. Entonces yo empiezo con la fórmula y digo esto va a ser igual a 1 más 3.332 multiplicado, selecciono la fórmula del logaritmo base 10 de Excel. ¿Logaritmo de qué? Logaritmo de n. En este caso n son mis datos. Y vemos que esto nos da 6.40. Aquí tenemos que tomar dos cosas en cuenta. Como lo tenemos aquí, dice que primero que el número de intervalos me tiene que dar impar. Segundo, que el resultado se redondea generalmente hacia la baja. Si al redondear hacia abajo nos da como resultado un número par, debemos redondear hacia arriba. Entonces tenemos que este es el método que tiene mayor precisión. Si no, el de mayor precisión es el que me va a asegurar que todos los intervalos, todas las clases tengan por lo menos uno de estos valores. Que no haya uno que me falte, que me haga falta algún otro intervalo. Entonces, siguiendo estas reglas, lo primero que yo hago es redondeo hacia abajo. El 6.40 lo redondeo hacia abajo, me da un 6. Pero aquí el resultado me da un número par y me está diciendo que si al redondear hacia abajo me da como resultado un número par, tengo que redondear yo hacia arriba. Entonces el resultado, el número de intervalos es 7. Yo explicaba en clase que si el valor resultante de aplicar esta fórmula me hubiera dado, por ejemplo, 7.9, lo primero que yo tengo que hacer siguiendo las reglas es redondear hacia abajo. Entonces 7.9 lo redondeo hacia abajo, me va a dar un 7. Y vuelvo a ver el resultado. Digo, si el resultado es un número par, redondeo hacia arriba. Pero como este es un número impar, así lo dejo. No aplico la segunda regla. No hago el segundo redondeo y así lo dejo. No importa que este esté más cercano al 8 que al 7. Porque tenemos que nos debe dar un número par, el número de intervalos. Bueno, entonces es por eso que aquí tenemos como resultado de intervalos el número 7. Ok, la amplitud tenemos que es el rango sobre los intervalos. En este caso yo tengo mi rango que es 72 dividido entre los intervalos que ya determiné. Esto me va a dar 10.28. Este valor si lo redondeo
a como tenemos, a como acostumbramos a hacerlo. Si fuera un valor 10.6, probablemente lo redondearía a 11. Pero en este caso es 10.28, lo dejo en 10. Muy bien. Entonces voy a comenzar con mis límites. Límite inferior, límite superior. Aquí ya tengo mi tabla. Yo sé que ya tengo 7 intervalos. Si me hubieran salido 8, 9 intervalos, perdón, 9 intervalos o cualquier otro número impar de intervalos, entonces pues obviamente los enlistaría aquí. Entonces comienzo yo con mi límite inferior, yo voy a comenzar con mi valor mínimo. Ok. Pues como tengo que la amplitud de mi intervalo debe ser 10, aquí tiene que haber una diferencia de 10 entre el límite inferior y el límite superior. Entonces mi límite superior para este intervalo es 11. En clase les comenté que la forma en que nosotros vemos los intervalos, o que yo lo calculo, son intervalos cerrados. Esto quiere decir que el límite inferior y el límite superior se incluyen en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, en el siguiente intervalo yo tengo que incluir el 12. En este caso, como estoy manejando números enteros, aclaro, números enteros, es por eso que yo voy a manejar números enteros también en mis intervalos, en mis límites. Si estuviera manejando em, fracciones, obviamente aquí dependiendo de la cantidad de decimales, también tendría que hacerlo de la misma manera aquí en los límites. Ok, entonces debo tener una diferencia de 10 con mi límite superior. Aquí yo tengo 22, aquí tengo 23, tengo 33, 34, 44, 45, 55, 56, 66 y en mi último intervalo debo tener 67 hasta el 77. Muy bien. Después necesito calcular yo la marca de clase. La marca de clase no es más que el promedio o la media aritmética entre mis límites. Límite inferior, límite superior. Sería límite inferior más el límite inferior, perdón, límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Sí? Igual yo puedo utilizar aquí la fórmula de promedio. Selecciono estos valores y me va a dar automáticamente el valor, el promedio. Ok, entonces voy a recorrer mi fórmula. Ya tengo aquí mis marcas de clase. Ok, muy bien, en la frecuencia absoluta voy a yo a calcular cuáles, cuántos de estos 42 datos caen en este intervalo, cuántos de estos 42 datos caen en este otro intervalo, etcétera, etcétera. Okay, entonces, tengo sombreado en amarillo para este primer intervalo los valores que caen en el intervalo entre el 1 y el 11, siendo el 1 y el 11 incluyentes. Entonces, por eso tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí yo debo de tener un 8. Después en el segundo intervalo, que abarca del 12 al 22, yo debo de tener los que tengo aquí en sombreados en verde. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así sucesivamente hasta calcular los 42 valores para ver en qué intervalo caen. Okay. Yo me puedo apoyar en la frecuencia, en la fórmula de frecuencia que me da Excel, y así calcularlo automáticamente sin necesidad de estarlo haciendo manual. En este caso tenemos 42 datos, pero pudiéramos tener un listado de 100, 200 datos, por ejemplo, y sería mucho más complicado. Entonces, la forma de calcular esa ocurrencia o esa repetición de los valores, a ver en qué intervalo caen, yo necesito seleccionar las celdas en donde yo quiero mis resultados, mis frecuencias. Comienzo a escribir la fórmula de frequency.
Aquí me está pidiendo como parámetros dos arreglos. El primer arreglo va a ser mis datos, n, voy a poner coma, y aquí ya me está pidiendo el segundo arreglo. El segundo arreglo, perdón, corresponde a mis límites superiores. Yo cierro el paréntesis y para calcular esa frecuencia absoluta en todos los intervalos, tengo que al mismo tiempo teclear Control Shift y Enter. Control Shift Enter y me da automáticamente la frecuencia absoluta en cada uno de los intervalos. Yo sumo estos valores y me tiene que dar 42, que es el total de mis valores. Ok, la frecuencia acumulada es la suma de mis frecuencias absolutas. En este caso, pues yo aquí tengo el mismo valor, sería 8. Aquí sería esto más esto de aquí. Aquí tengo 15. Este de aquí sería, este valor aquí sería 15 más 7, etcétera. Entonces voy a utilizar la fórmula que yo ya coloqué ahí. Y esto me debe dar 42. Muy bien, la frecuencia relativa, aquí como me lo está indicando, es F minúscula, que es la frecuencia absoluta, entre n, el número de datos. La frecuencia relativa me da la probabilidad de que los valores caigan en cierto intervalo, en cierta categoría. Eso es lo que me indica la probabilidad y esto se expresa pues en porcentajes. Muy bien, entonces yo voy a realizar esa operación. Voy a dividir f de esta clase, de este intervalo, entre n. Como yo quiero utilizar la fórmula y quiero arrastrar esa fórmula, necesito que en este caso n, que es 42, me quede un valor constante para que no cambie a la hora de yo arrastrar mi fórmula. Para que nada más cambie mi primer valor, que es es la columna f. Esa es la que va a ir incrementando, pero se va a ir multiplicando siempre por K12, ¿ok? Que es donde tengo yo mi número de datos. Muy bien, entonces yo ya saqué la frecuencia relativa. La frecuencia relativa me debe dar la suma, la unidad, ¿sí? Yo aquí estoy manejando dos decimales. Yo pudiera, aquí en Excel pudiera incrementar los decimales, etcétera, y vemos que inclusive me va dando decimales muy diferentes, y al utilizar dos decimales pues ya me empieza por ahí a lo mejor a redondear. Pero bueno, me apoyo directamente aquí con lo que calcula Excel automáticamente. Muy bien, aquí en la frecuencia acumulada relativa pues es igual a la suma de estas frecuencias relativas. Aquí voy a tener el mismo valor, este de aquí, ¿sí? Y aquí va a ser este más este valor de aquí. Okay. Aquí voy a utilizar la misma fórmula y me va a dar 1. Aquí me tiene que dar forzosamente la unidad. Si aquí no me da la unidad, yo tengo algo incorrecto. Okay. Aquí tengo la frecuencia relativa percentil, que tengo que representar esto en porcentaje. En este caso voy a hacer la misma operación, que es F entre n, lo pongo de manera constante. Yo ya lo tengo ahí en porcentaje y recorro la fórmula. Utilizo la misma fórmula, que es lo mismo que multiplicar esto por 100, cada uno de estos valores, si se fijan, el 14, el 7, etcétera. Esto es pues la acumulación. Utilizo la misma fórmula. De igual manera me debe de quedar en 100. Muy bien. Voy a sumar esto, me debe dar el 100%. ¿Ok?
Y aquí pues ya tengo en la acumulada, ya me tiene que dar el 100% también. Ok, aquí yo voy a calcular en esta otra columna lo que es M por F. Aquí yo tengo M, que es la marca de clase, por F. En este caso utilizo la fórmula de la operación, M por F. Sí, aplico la fórmula para todas las celdas y me da estos valores. Estos valores también los voy a sumar para después utilizar sus resultados en algunas operaciones. Okay, aquí me está pidiendo el valor absoluto entre la diferencia de la marca de clase y la media. Para eso necesito yo calcular la media primeramente. Yo aquí tengo la fórmula de la media. La fórmula de la media me dice que es la sumatoria, sí, la sumatoria de las multiplicaciones de haber multiplicado m por f. En este caso x aquí representa m, la marca de clase. Entonces, m en el subíndice i, estos son mis subíndices. Aquí yo tengo el subíndice 1, el subíndice 2, etcétera. M en el subíndice i multiplicado por f minúscula, que es la frecuencia absoluta, en el mismo subíndice i. Entonces es la sumatoria de esto, lo cual ya lo tengo aquí, que es 1407 dividido entre n. Aquí lo tengo. Entonces yo voy a dividir 1407 entre n. Me da 33.5. Muy bien. Entonces ahora sí voy a calcular el valor absoluto de esa diferencia entre la marca de clase y la media. Voy a utilizar la fórmula que me da también Excel, que me ayuda a calcular el valor absoluto. Es el valor absoluto de este menos este valor. Y como yo este valor necesito que quede constante, que no se mueva después de mi fórmula, al momento de arrastrar, pues lo pongo de forma constante. ¿Ok? Entonces estos son mis valores resultantes de haber sacado la diferencia entre la marca de clase de cada intervalo con respecto pues a la media, el valor absoluto. En la siguiente columna tengo la columna tengo que calcular el valor absoluto de m menos la media por f. Yo aquí tengo la primera parte en esta columna. En esta columna yo ya tengo la primera parte. Entonces este valor ahora nada más lo tengo que multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces igual selecciono la celda, la multiplico por la frecuencia absoluta en su mismo intervalo. Y esto lo voy a utilizar en la misma fórmula y arrastro la fórmula. Esa también voy a calcular la sumatoria, que me da 748. Y ya por último voy a calcular esta otra columna, que es m al cuadrado por la frecuencia absoluta. Ok, aquí voy a utilizar la función de power, okay, que es la potencia. Y aquí me dice de qué número quieres obtener la potencia. Pues de m, aquí como me lo está diciendo m al cuadrado, voy a utilizar este. Y aquí me está pidiendo la potencia es pues al cuadrado. Este resultado lo voy a multiplicar por f. En este caso hago lo mismo para todas las demás celdas. Arrastro la fórmula y obtengo la sumatoria. Ok. Entonces con este ejemplo terminamos una forma sencilla de cómo calcular una tabla de distribución de frecuencias.